Ok. Bueno, muy bien. Pues buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida. Si pueden apagar tus micrófonos, por favor. Este, pues ahora bien, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo semestre que, bueno, pues en esta ocasión vamos a tener un curso que se titula, ay Dios, un segundo, perdón por, perfecto. Que se titula, por supuesto, El arte desde adentro, aproximaciones en torno a la producción cinematográfica. La Universidad Iberoamericana y el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, pues ahora sí que son los que nos apoyan en este seminario interdisciplinario de arte. Y bueno, pues el curso que vamos a tener durante este semestre, que va a ser bien interesante, es el arte desde adentro, aproximaciones, ya dije, en torno a la producción cinematográfica. Y bueno, en la sesión de hoy vamos a tener pues el honor de la presencia de Valo Bucio, que pues nos va a presentar el título, la exposición llamada La organización de la producción y la seguridad en el set. Quiero leer una mínima semblanza de este ponente. La verdad, muchas gracias, Bucio. Y bueno, dice, con una experiencia de 33 años en el medio audiovisual, es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMACC. Es ganador del premio Ariel en la categoría de efectos especiales en 2015. Ha participado como stuntman, stunt coordinador y actor en decenas de películas internacionales y nacionales, así como en series de televisión, comerciales y documentales. Es miembro activo en la Asociación Nacional de Actores, pionero en tomas aéreas con UAVS, drones, en películas como James Bond, Spectre, La Reina del Sur, USA, etcétera, fundador de la Escuela Práctica de Cine en los Estudios Churubusco, y ha llevado una iniciativa para profesionalizar en base a la seguridad en set y publicar protocolos con boletines de seguridad y salud ocupacional para diferentes departamentos para cada tipo de escena, y donde algunos ya se pueden consultar en la comisión de filmaciones. Pues qué interesante es toda una, eh, una propuesta que pues obviamente se despega justamente de lo que hemos visto a lo largo de pues nuestras sesiones anteriores en cursos que ya hemos tomado, pero que bueno, esto también alimenta, por supuesto, justo estas propuestas cinematográficas. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida a todos, les deseo muy buen año, que sea un semestre muy productivo y muy exitoso también. Entonces, bueno, pues te doy la palabra, Valo, te agradezco tu participación y bueno, pues adelante. Muchas gracias, Irem. Saludos a todos. Sí, digo, para ponerlo en contexto, que en el tema de la seguridad, que quisiera ir más directo hacia eso, digo, más allá de la experiencia que tengo en escenas de acción y todo, lo que me pasó fue que empecé a investigar que no había una difusión de los protocolos de seguridad y fueron con los que yo aprendí normalmente pues en películas de Estados Unidos y nos acostumbramos como a trabajar en un crew que más o menos ya entendíamos muy bien todos los protocolos de seguridad, o sea, reglas básicas que no podíamos dejar de lado.
y es para meterlos en contexto de por qué nació esta iniciativa. Eh, Empezó a haber un boom de las series en México y empezó a hacer mucha acción. Normalmente la acción la hacemos más para películas pues hollywoodenses, ¿no? Y muy pocas en México hacíamos acción. Y entonces me tocó ver que llegaba a sets donde tenían como faltas de primer grado, así que dices, oye, espérame, así no se hace la acción, así no. Y entonces empecé a investigar y investigar si conocían los boletines o cómo, en qué se basaban para llevar una logística desde el breakdown de un guión, cómo desglosaban a quién le tocaba pues que si efectos especiales, que si tal, que, ¿no? En mi caso, como está un coordinador, pues tengo que ver con todos los departamentos. Y bueno, mi sorpresa fue que también llegué al CCC, al CUEC, bueno, que ahora cambió, ¿no? A la Escuela Nacional, pero tampoco llevaban una materia de seguridad. Entonces, pues reuní amigos y les dije, oigan, ¿saben qué? Me está pasando esto en nuevas series y siento que la gente se está arriesgando mucho porque no entran en la cultura de las reglas básicas de la seguridad. Pero pues resulta que las reglas básicas de seguridad no nada más se emplean en escenas de acción. O sea, los protocolos de seguridad se hacen desde el staff que sube con su escalera, desde las horas de trabajo, cuántas horas de trabajo lleva el driver sin dormir, ¿no? Son muchos complementos que no nada más es preocuparse en las escenas de acción, sino pues resulta que hay más de 45 protocolos y boletines de seguridad y uno en cada área depende. Por ejemplo, si vamos a trabajar con agua, en mar, en ríos, en desierto, con helicópteros, con aviones, o sea, hay uno para cada tipo de logística, ¿no? Dependiendo del tipo de producción. Entonces me llamó mucho la atención que en México nos estábamos incluso faltando el desglose. Entonces ahí entendí que los primeros asistentes de dirección estaban improvisando más o sea, les estaban dando un paquete que no era el correcto a sus conocimientos. No, no es general, esto es solo en algunas partes, pero pues en algunas partes que han sido vitales. Entonces, hablé con varios amigos experimentados y nos juntamos para hacer una especie de colectivo para poder difundir todos estos boletines de seguridad. Estos boletines de seguridad es pues lo que en todos lados se llama salud y seguridad ocupacional, ¿no? Que por ejemplo en México pues Protección Civil o la Secretaría del Trabajo lo tienen muy bien implementado, pero solo en ciertas áreas. En el cine, en Estados Unidos existe una compañía que se llama Contract Service y que ellos, que además de pertenecer a OSHA, que también es de salud y seguridad ocupacional, pero eso es a nivel país, tienen unos específicos para cine. Y los que les acabo de mandar son, por ejemplo, un ejemplo de dos, que uno es de Stones, que es en el caso de mi especialidad, pero también les mandé uno de armas, que también tengo yo que ver con todo eso. Por ejemplo, lo más reciente que acaba de pasar, que fue un escándalo con lo de Baldwin, ¿no? este, ¿Cómo fue que pasó eso, no? Entonces, casualmente, ese tipo de accidentes, pues solo cuando le pasa a la gente famosa se hace viral, ¿no? Pero es un problema constante, que a veces no le pasa a la gente muy famosa, o le puede pasar a un staff, le puede pasar a... Y no se hace gran escándalo pues, por lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la vida de cualquier persona vale lo mismo. Entonces, eh, lo que sentía es que teníamos como este retraso técnico y que en las escuelas, que de eso hasta una broma que de pronto hago, les digo, oigan, mucho Tarkovsky, pero se tropiezan con el primer cable, ¿no? Entonces, eso lo digo mucho como en las escuelas. Este,
Y esto es como diciéndoles, también hay otra parte que no nada más es la parte intelectual, sino la parte técnica que tenemos que abordar y es súper importante para toda la gente que se dedica, ¿no? Bueno, esto es poniendo en contexto cómo fue que nació la iniciativa de la seguridad. No sé si me quedó un poco claro o tienen dudas. También, si quieren interrumpirme con toda confianza para cualquier tipo de dudas, ¿eh? Sí, la verdad es de que sí causa un poco como de intriga en realidad el hecho de que, pues, no saber la perspectiva misma, desde qué enfoque tú estás viendo el cine. ¿Sí me entiendes? Es así como, yo sé que es la acción, yo sé que es así como cuestiones técnicas, cuestiones que no tanto tienen que ver con la trama misma de la narración de lo que se trata la película. Estaría muy interesante para mi punto de vista ver de qué manera tú abordas el cine. Bueno, en esta parte es la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar a la cuestión narrativa, es entrar a la cuestión técnica de qué necesito yo para narrar lo que el director quiere. Me ha tocado todo tipo de directores, directores que creen que las cosas se hacen como si fuera magia, así y ya las piden y se van a hacer, ¿no? Y no se dan cuenta que hay toda una logística atrás de preparación constante, o sea, para poder llegar a su narrativa. En cuanto a, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero en cómo veo yo el cine, mi trabajo hacia el cine, esa fue la pregunta. Perdón, perdón. Sí, sí, o sea, ¿cómo es el procedimiento para que te presenten una película y para que tú puedas empezar como a crear en producción cómo lo vas a realizar? Claro, sí, igual que todo, lo primero es el guión. Yo hago una primera lectura del guión, que la hago más para mí, sin hacer como un breakdown. Y una vez que ya la sentí, también vuelvo a hacer otra lectura donde ya hago un breakdown, donde voy subrayando en el caso de mi trabajo, que es como está un coordinador, las escenas de acción, las escenas de riesgo, ¿no? De ahí, obviamente, ya después entramos a una lectura con departamentos y los departamentos, de ahí vamos a un scouting técnico, de un scouting técnico regresamos a más juntas departamentales de lo que se haya hablado con el director, pues de lo que quiere narrar, y después ya hacemos la interacción entre diferentes departamentos. Por ejemplo, mi trabajo es el cuidado de los actores también, no es precisamente la realización de las escenas de acción. O sea, quiero decir, que siempre quieren stunts, ¿no? O que son muy grandes. No, a veces hasta una simple corrida por algún lugar la tengo yo que supervisar, porque en una simple corrida se puede torcer el tobillo y ya tenemos un actor esguinzado, ¿no? Por una cosa que no tenía que ocurrir. Entonces, a veces muchas cosas que son como superficiales, ¿no? Parece que son muy sencillas, pero a la larga y sobre todo a nivel industria es difícil dejar hasta esas cositas porque sabes que esas cosas te pueden generar muchísimos costos. Esto en la parte técnica, ¿eh? En la parte del performance o en la parte pues es hablar siempre con el director de cuál es su concepto de narrativo. Por ejemplo, todas las, por ponerte un ejemplo con Luis Estrada, hicimos El Infierno, creo que fue en El Infierno, pero le dije, oye, cuál es tu concepto de, por ejemplo, de por qué la gente muere de esa manera, ¿no? Porque eso es todo un tema, ¿no? Eh, Cuando alguien reacciona de una manera, no precisamente estás diciendo la realidad. Espero que esta sea tu pregunta. ¿Te refieres a la parte artística, quizá, no? Digo, Sí, ok. exacto, exacto.
Y todos pueden intervenir, ¿eh? No nada más yo, digo, o al menos que quieras ya hacer tu presentación y luego ya las preguntas, como tú digas. No, es que está muy bien para que se entienda cuál es el trabajo, porque muchas veces se malinterpreta cuál es el trabajo del Stone coordinador o no se entiende muy bien. Por eso ahí en los boletines, en el que dice Stones, trabajo de riesgo, ahí van a encontrar cuál es más o menos la dinámica de qué es lo que se tiene que hacer en cuestión de seguridad. Pero bueno, regresando a la parte pues artística, yo tengo que entender primero la parte narrativa del director y en qué concepto lo quiere. Por ejemplo, regresando a lo de Luis Estrada, lo que le dije, oye, ¿cómo te imaginas que la gente va a morir? Porque pues aquí la gente, o sea, en tu guión pasa y va a hacer, y él me hace así, ¡buah! ¿No? Y se avienta de la silla. Entonces, obvio, en ese momento dije, ah, bueno, vamos a ir al western, ¿no? Sí, claro, vamos a hacer western. Entonces ahí te das cuenta, esos son los primeros contactos que debes de tener de que estás entrando en el concepto narrativo que el director necesita, porque hay mil maneras de hacer un golpe o mil maneras de caerte, ¿no? Hay más exagerado Hollywood, así pues cae así en la exageración total. Y luego, pues, si dices, oye, queremos hacerlo realista, pues lo realista es de lo más difícil, ¿no? Entonces tienes que ir encontrando como en qué concepto depende del tipo de secuencia que quiere el director, tú te vas acoplando a lo que él te va sugiriendo y ya después tú otra vez le vas respondiendo, oye, mira, hice estos ensayos, estamos bien y entonces ya es que hay una interacción para llegar al tono deseado. Eso por ese lado. Y y dime algo, si es necesario, ¿quieres que comparta la pantalla para exponer este boletín de seguridad para ir analizándolo? Sí, y lo puedo ir explicando un poco, claro. Exacto, exacto. Eh, Déjame ver cómo le hago para compartir pantalla, que yo siempre le doy a los demás que compartan. Aquí estoy, pero ay, Dios, esto se me olvidó cómo le voy a hacer. Este, mm, Sí, pero sí se entendió, ¿verdad? Lo de la seguridad y salud ocupacional. Y no sé si alguien de aquí ya había escuchado de eso. No sé si ese es un tema familiar para ustedes o también es la primera vez que lo escuchan. la verdad para mí es la primera vez. O sea, sé que hay mucho trabajo detrás, pero nunca me he puesto a pensar el cómo. O sea, siempre como que lo das por hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido se me hace bien injusto por el trabajo que se realiza y que pues se reconoce dentro justo del mismo contexto, pero más allá está muy silenciado. Sí, A de ver, hecho, déjame. oficialmente hay más de 500 personas que han fallecido haciendo películas. Bueno, eso nada más en un récord en Estados Unidos. Entonces, eso, por ejemplo, no lleva ni los mexicanos, ni los hindú, ni Mm. la cantidad de accidentes que ha habido en otros países. Y esto enreda también a actores, Stones, crew en general. Entonces, la historia de es del cine, en el caso del cine, es porque empezaron a tener ya tantas demandas también y tantos accidentes que ya tuvieron que hacer pues normas de seguridad, ¿no? Entonces reglas básicas como las que hay en una escuela, por ejemplo, decir, oye, pues las reglas de esta escuela son así, ¿no? ¿Y para qué? Pues para evitar accidentes, lo mismo en una filmación. Y esa es la más o menos la historia y todo fue, digo, también para
contrarrestar vidas, pero también pues con los intereses del dinero ahí súper fuertes, porque en tantos accidentes acaban las películas sin hacerlas, ¿no? Y por eso es que nacen todos estos protocolos. Estos deben de ser como por ahí del 90 y de hecho en un ratito les mando la liga donde pueden bajar los 45. Esto que están viendo es una especie de tropicalización que hicimos entre unas 6 personas de aquí, con Carlos Taibo, Alex Vázquez, varios que conformamos este grupo. Y Y bueno, dime algo, bueno, ajá, sí, no, no, tú. adelante, adelante. No, digo, me causa intriga que en realidad como que los mismos actores también tienen que tener sus precauciones y qué tanto ellos se arriesgan o no se arriesgan justo a hacer una escena peligrosa y, y qué tanto estos dobles pueden llegar a compensar justamente este peligro, ¿no? O sea, ¿cómo es que se atreven? Sí, pues justamente es algo que hay que dejar bien claro, porque lo que nosotros hacemos a nivel profesional, pues es eso, es como cuando alguien va a levantar un avión, pues tú sabes que el piloto sabe cómo va a levantar avión, pero si llega alguien a decir, oye, yo no me atrevo a levantar un avión, pues claro, ¿por qué? Porque tú no sabes cómo se levanta un avión. Pues es lo mismo en los Stones, o sea, lo que tienes que hacer es dominar una técnica, ¿no? Y la técnica reduce el riesgo. Entonces, muchas veces es como decir, oye, es que estás arriesgando tu vida, ¿no? Pero pues justamente la vida la arriesgamos todos todo el tiempo. Tan solo vivimos en un país donde hay gravedad, en donde te vas a morir en el coche. Pues, o sea, antes, esto lo escribo de hecho en un libro. eh, Ujú, es como ahora manejamos nosotros a velocidades que antes eran de corredores. ¿Entiendes? O sea, depende de la época. Nosotros ya rebasamos y lo que antes era una carrera de coches, que eran velocidades fuertísimas, pues ahora nosotros lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces es muy parecido en nuestro trabajo, ¿no? A nivel profesional. Lo que tú haces es eh, eh, dominar técnicas, ya sea de caballos, de coches, de peleas, de acrobacia, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya lo que tú no haces es nada más aventarte a ver que tienes muchísimo valor, ¿no? Lo que tú haces es tener técnica para desarrollar tu trabajo. Entonces a partir de eso, lo que sí te seguro tienes que saber es de cine, de ángulos de cámara, de maneras de mitigar el riesgo, ¿no? Y no nada más decir, oye, qué valiente el Stone que se avienta desde allá. No, pues más bien, qué valiente sería un productor que contrata a alguien que no sabe si lo va a hacer bien, ¿no? No sé si me doy a entender. Y luego, en la cuestión de actores, es también un tema, porque está como el síndrome de Tom Cruise, ¿no? Que creen que es muy fácil hacer sus propias escenas. No, Tom Cruise y Keanu Reeves y todos ellos entrenan muchísimo para poder hacer sus escenas. O sea, Keanu Reeves entrena con un grupo que se llama 8711 de Los Ángeles, que son los que hacen John Wick, todas estas de Atomic Blonde. De hecho, ellos son un grupo de Stones. Pues él todo el tiempo está entrenando con ellos. Por eso es que tiene mucho más chance de que pueda hacer sus propias escenas. Pero tan solo por intereses de logística y de la producción, no debería de hacer ningún actor algo que pueda poner en riesgo tanto su integridad como la filmación. Entonces, de pronto puede ser hasta un mito eso de decir, yo hago mis propias escenas, ¿no? O sea, Tom Cruise es productor y él, pues entonces dices, claro, tú tienes todo el poder para decir, yo hago mis escenas y a ver que me diga alguien que no. Pero no cualquier actor bajo que venga en su contrato muy específico podría hacer esas escenas, ¿no? Y luego muchas veces es publicidad, entonces no es tan, tan así. Y claro, hay escenas que dices, claro, vamos a hacerla, vamos a dejar que el actor la haga, pero es porque ya el actor llevó una capacitación de no sé cuántos meses,
y entonces ya dices, bueno, sabes que ya podemos tomar esa decisión y decir si la puede hacer, ¿no? Pues sí, entonces casi casi tienen que ser acróbatas para poder llegar a lograr una escena, ¿no? Sí, o sea, es que es muy grande este trabajo, porque es desde patinas hasta trailers, helicópteros, aviones. Entonces se pueden especializar, por ejemplo, en puras peleas. Dices, soy ok, peleas, pues vas a hacer peleas, ¿no? Entonces, vamos a entrenar peleas, te peleas hasta que las tengas dominadas y pues las pueden hacer. Y dime algo, digo, también tiene que ver con producción y ahorita vamos con la pregunta de Janet Aguirre Elizondo, que bueno, si la quiere formular de manera oral, pues bienvenida. Eh, pero a mí me causa intriga cómo ya en la edición puede llegar a introducirse, por ejemplo, el sonido que corrobora justamente las mismas acciones, ¿no? Un golpe, pues no es lo mismo con lo sonoro, con este marco que ya te está dando hasta incluso de manera estereotipada el nivel del golpe que se está dando, ¿no? Sí, sí, hay hasta bibliotecas, pero hay también gente que hace como Foleys, que es padrísimo, porque busca como sonidos más realistas, ¿no? De los golpes. Sí, 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 y de las caídas y de las puertas y de las roturas y bueno, ahora sí que sí pienso que el sonido es así como básico, ¿no? A ver, María Jesús Vicente, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quería hacer una pregunta porque todo esto me está sugiriendo, bueno, a lo mejor claro, es por la deformidad de cada uno, de la profesión de cada uno, pero todo esto me está sugiriendo que cada película tiene que tener como una evaluación de los riesgos que conlleva. Esto en el mundo laboral se llamaría riesgos laborales. Es decir, cuando se pone a hacer una película con tanques, con aviones, con caídas, tal, se evalúan los riesgos que eso tiene, o sea, desde el punto de vista laboral, porque el actor está trabajando y bueno, tiene unas consecuencias, aparte de para la seguridad de cada actor, también pues económicas de compensación si pasa algo. Esto que estás comentando tiene algo que ver con la evaluación de riesgos. Las películas se valora previamente el riesgo que tiene en categorías de riesgo. Sí, así es. De hecho, la figura que apenas está existiendo, por ejemplo, acá en México, es el Safety Supervisor, que el supervisor de seguridad. Eh, la evaluación de riesgos, de hecho, es algo que, por ejemplo, en mi caso, me lo piden muchos de los seguros de Mm. Estados Unidos, donde me dicen, oye, para esta escena, ¿cómo la tienes pensada? Yo les hago un escrito de cómo voy a mitigar los riesgos. Por ejemplo, por decir algo sencillo, es, mira, tengo una escena donde el actor lo tengo arriba de las cuerdas del ring, ¿no? Donde lucha. Para que no se lastime, le voy a poner un arnés y lo voy a colgar desde arriba, o voy a poner colchones desde acá abajo, vamos a hacer unas protecciones de tal manera y después ya vamos a usar un doble. Entonces hago yo como una especie de escrito donde hago mi propia evaluación de riesgos para poder mitigar y eso en cada escena que pase, o sea, si sea de coches, sea, ¿no? Y esto ya también dependiendo de los scouting técnicos, de sí se entiende, ¿no? Si el scouting técnico, eh, de ver las locaciones de manera técnica, este, y ahí mismo haces la misma evaluación de riesgos y ahí entran varios departamentos, ya no solo el mío, ¿no? Porque el mío pues está enfocado a la acción, pero por ejemplo, si entra efectos especiales, oye, aquí vamos a detonar una bomba, sí, pero ¿qué riesgos hay alrededor como para que la vibración o el fuego? Entonces, si la evaluación de riesgos va de la mano todo el tiempo, todo el tiempo. Mm. Y más que nada, ahora que está entrando esta figura que son los supervisión de seguridad,
aunque ellos se supone que van como a todos los departamentos, desde cómo están tirando una línea de electricidad, ¿no? Por cierta zona, de cómo están poniendo una escalera para subir a la tramoya. También ya se preocupan por la parte, pues, de la escena en sí. Entonces, sí, la evaluación de riesgos va de la mano con todo esto, segurísimo. Muy bien, gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, la verbalizo un poco más. ¿Qué tal a todos? Soy Janet Aguirre, soy productora y también doy clases en la Universidad de Monterrey, en Monterrey, justo en la carrera de cine y todo esto que me dices de mucho Tarkovsky se tropiezan, es así como, pues sí, definitivo, ¿no? Nosotros estamos haciendo algunas cosas ahí también, pues para que los alumnos aprendan estas partes, ¿no? Pero justo como en tu experiencia, que creo que medio lo estabas estableciendo ahorita, pero si lo puedes ampliar, porque entonces ya existe esta figura de seguridad, porque tú te encargas de la seguridad frente a la cámara, o sea, lo que el actor o los extras o los personajes incidentales, o sea, diferentes niveles, explosiones, etcétera, persecuciones y eso, pero frente a la cámara. Pero detrás de la cámara, pues hay toda una seguridad que se tiene que establecer. Entonces, supongo que ahora tú te comunicas con este supervisor de seguridad, porque esta figura no existía hace algunos años. Nada más o sea, como que era una cosa en teoría, ajá, de lógica de los productores, pues de lo que sucede, pues como dice, frente a la cámara y detrás de la cámara, pero igual hay gente que se arriesga y no contrata a expertos como tú para cosas frente a la cámara, pero pues hay una seguridad atrás de la cámara que también hay que establecer. Entonces, tú también estás en comunicación con este supervisor de seguridad o producción es, o sea, o cómo es ese diálogo o esa interacción. Sí, el primer responsable es el primer asistente de dirección. Él realmente es el que lleva el barco de la comunicación de toda la seguridad, o sea, para que todo pueda ocurrir. Eso no quiere decir que él sea Dios, ¿no? Pero sí al menos debe de entender cómo funcionan los departamentos para poder delegar las juntas técnicas, ¿no? Y decir, a ver, por ejemplo, hay una junta de seguridad que normalmente se hace cuando se va a hacer una escena de riesgo por lo regular. Y ahí es donde todos los departamentos nos ponemos de acuerdo, no nada más soy yo digo, bueno, va a pasar esto de parte mía, ¿no? Entonces a veces que arte tiene que también dar como una explicación de qué materiales se está usando para cierta escenografía, donde nos asegura que ahí no va a haber ningún problema. Efectos especiales nos da un rango de seguridad para que no invadamos pues el diámetro que digamos, en caso de que fuera una explosión. Realmente, el que lleva esta batuta más que yo, o sea, en mi caso es porque es la parte de la acción, pero es el primer asistente de dirección. Así es como normalmente se ha hecho toda la vida. Y lo que hace el safety supervisor es que empiece a evaluar lo que se está diciendo, ¿no? Este, a veces él debió haber tenido ya un escrito antes, ¿no? Para poder hacer una evaluación más correcta de lo que cada quien está opinando y ver si está equivocado o está alejado. Pero realmente es el primer asistente quien lleva esa batuta, ¿eh? Y obvio, ya una vez que él hace toda la logística y toda la organización, es cuando empezamos a interactuar qué necesidades tenemos cada uno de los departamentos, ¿no? Pero sí, sin duda él es el que incluso convoca a la hora del mismo desglose del guión, empieza como a convocar qué departamentos están involucrados. Gracias. Sí, y en realidad a mí me intriga también el hecho de desde qué ángulo se filma justamente la caída, por ejemplo, o pues el accidente o lo que se vaya a filmar, ese punto de riesgo, ¿no? Supongo que pues hay varias cámaras que pueden llegar a enfocar y de manera distinta y cada una con un mensaje pues alternativo, ¿no? Sí, sí, digo, también es ya un lenguaje visual que cada director y fotógrafo buscan, pero sí, hay, por ejemplo, para un golpe, como dices, el emplazamiento de una cámara
pues no es lo mismo que yo reaccione un golpe aquí, a que tú lo veas de perfil y vas a ver el truco, ¿no? Que nunca me pegó. Entonces, pues eso, por ejemplo, son trucos básicos de cómo mitigar el riesgo, ¿no? O sea, quiero decir, yo he visto muchas veces cómo se dan las cachetadas de verdad, y digo, ¿y por qué se pegan, no? O sea, no hay necesidad de pegarse. Perdón. Pero es porque a veces no saben ni siquiera cómo resolverlo. Entonces, a veces es solo un emplazamiento que tienes que cambiar o cambias a los actores para que funcione, pues, la física, ¿no? Visual, pues. Entonces, sí, la edición, muchas veces hay que pensar en eso porque a partir de ahí haces que arriesgas menos, ¿no? No es lo mismo hacer un plano secuencia donde quizá tienes que arriesgar muchísimo más y tienes que tener otros factores, pues, de seguridad, a que cuando lo vas a hacer en el montaje dices, sabes que esto es solo la parte que necesito, entonces puedo ir cortando, o sea, voy a verlo caer del edificio y ya no necesito verlo hasta abajo porque va a salir volando unas plantas, ¿no? O sea, es como, claro, pensar siempre en los trucos de edición o, bueno, las ayudas de edición, siempre es importante para tener una visión clara del segurísimo. ¿Y eso quién lo decide? ¿El director o quién? No, lo pregunto, o sea, pues es que es comunicación, de saber cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, si a mí me pregunta el director, oye, necesito hacer esta escena, ¿y qué me sugieres? Y yo le puedo dar 5 opciones, ¿no? Y ya él elija, me gusta más esta, o no, es como estar en comunicación. Pero Ujú. lo ideal es estar en comunicación antes, no ese día, porque ese día ya no tienes la preparación hecha. Entonces, eso es mejor prepararlo muchísimo antes. Claro, porque además pues es el material para la edición, entonces pues ¿qué le vas a dar énfasis y a qué no? O sea, en realidad tienes que tener ahí como todo el panorama para poder llegar a darle énfasis a algo, ¿no? Sí, o sea, o si necesitas, oye, perdón, pero así como lo quieres, yo necesitaba colchones, pero no los traigo, ¿no? Entonces, siempre es mejor estar preparados y llegar a lo que ya se habló, ¿no? Por eso los scouting técnicos. Ahí es donde realmente se baja muchísimo el balón para que el día de la filmación no nos falte nada, ¿no? Claro, estoy viendo acá la lista que nos planteas y claro que ya abarcamos pues mucho con lo que has explicado. Eh, Esto me llama mucho la atención, el punto 4, que no se debe exigir que ninguna persona trabaje con un animal que una persona razonable consideraría peligroso en las circunstancias, a menos que haya un cuidador o entrenador de animales calificado por entrenamiento y experiencia. Eh, Qué bueno que consideran en esta reglamentación, porque sí, sí me parece que pues no tenemos el control absoluto justo de los animales y que pueden llegar a sentirse amenazados, ¿no? Sí, no, y también los mismos actores pueden estar en riesgo, no nada más o sea, es como recíproco ahí las dos, un maltrato Ujú. de nosotros para ellos y de ellos para nosotros. Entonces sí, es súper importante esa parte. Platico una experiencia rápido. Estaba haciendo yo Zapata, una película con Alejandro Fernández. Y entonces el animalero llegó a decirme que ya tenía listo el coyote que me iba a lamer la cara. Y yo, así, a ver, sí está la escena. Le digo, no, sí, ya sé qué escena es, pero yo claro que no voy a hacer eso, ¿no? O sea, yo no voy a esperar a ponerme enterrado porque yo era el doble de ese. Entonces le dije, yo no me voy a poner enterrado ahí a que me llegue el coyote. No, pero mira, es que sí. Y en eso cuando le alza a su coyote tantito la cobija, o sea, de la jaula en la que tenía y el coyote, sí, le digo, oye, pues no, de hecho ni deberían de ustedes hacer eso. O sea, este coyote, pues no lo veo así, de esto lo deberían de hacer en plate. O sea, pónganle
una, ¿no? O sea, otra cosa y unas sandía o yo no sé qué, y luego que lama la sandía, y luego quitan al coyote y ponen la cabeza del actor, ¿no? O sea, quiero decir, hay maneras de resolver sin que te lo tengas que hacer in situ, las dos cosas, ¿no? O sea, puedes poner el coyote lamiendo una cosa que luego vas a borrar y la vas a reemplazar. Entonces, pero fue muy curioso cómo él me decía, ya está listo. Y yo no, claro que no. Y ese tipo de cosas pues, son bien delicadas, porque digo, esto yo se lo hice por mi experiencia, pero a lo mejor una persona sin experiencia va y se pone ahí y a lo mejor ya iba a tener unas mordidas del coyote ahí, ¿no? Entonces, sí, a veces es delicado las cosas que alguien, cómo las pide y también cómo las da, ¿no? Entonces, sí, este tipo de incisos sí son importantes pues para abordarlos, ¿no? Y saber de qué hablan cada uno. También si tienen dudas de alguno de los incisos, con todo gusto, ¿eh? Se los... Pues se me ocurre que los vayas explicando de a uno en uno para que nos vayamos dando cuenta y obviamente tener como una idea más extensa de tu trabajo y de lo que estás proponiendo en estas reglas, ¿no? Sí, venga, si quieres, ¿quieren empezar desde el uno? Sí, seguro. Ok. Venga, ¿tú los lees o yo los leo? Eh, si quieres, léelo y yo Y tú lo hago un explicas. contexto. Ajá. Ok, dice, las siguientes recomendaciones y pautas están destinadas a proporcionar una guía general sobre la preparación, la configuración segura y el rendimiento de las secuencias de dobles, stunts. También debe consultar los boletines de seguridad relacionados con equipos y o procedimientos específicos sobre los diversos temas de contenidos del boletín de seguridad. 1. Un stunt, perdón. Un stunt coordinador está a cargo de todos los aspectos de la escena de riesgo físico, incluida la revisión de guiones, planificación, selección de sitios, preparación, pruebas, ensayos, modificaciones y recomendaciones del personal calificado y el equipo que se utilizará para realizar la escena de riesgo. Sí, bueno, creo que es bastante explícito, ¿no? Todo lo que dice de saber desde haber entendido el guión y cómo Ujú. vamos a planificar, cómo vamos a, si el sitio es, por ejemplo, si vamos a hacer una escena de caballos, y digo, oye, espérame, este piso es muy peligroso para los caballos, cualquier cosa, incluso un actor o cualquier persona que caiga aquí es peligroso, este, o está bien, ¿no? Esa es parte también de cuando se hace el scouting técnico, esté avalado por ti, ¿no? Y de que tú digas, sabes que esto es correcto, podemos trabajar en este lugar. Algo que es también importantísimo, pues son los mismos ensayos, para no llegar a poner, por ejemplo, una coreografía o cosas de ahí. Estas se ensayan mucho antes, ¿para qué? Para que el día de filmación no tengamos que estar perdiendo el tiempo ensayando, porque pues el tiempo de set es carísimo. Entonces, de por sí ya llegado, ya llegas ensayado y todavía hay que hacer bastantes ajustes. Cuando no se ensaya, pues llega la gente sin preparación, llegas a improvisar demasiado y como que los resultados no son tan convenientes. Algo que también dice personal calificado, o sea, a la hora de que yo escojo a alguien para decir, oye, ¿sabes qué tal persona va a ser una volcadura o va a ser, estoy yo poniendo bajo mi decisión quién es la persona capacitada para hacer eso, no nada más es de que, a ver, el que levante la mano, ¿no? No es tan así porque justamente Y como dime, jefe de departamento tengo esa responsabilidad ah, de poner gente preparada. sí, y en caso de que haya algún accidente, ¿qué haces? O sea, ¿te demandan o qué? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Tú tienes alguna defensa o alguna contrarregla para que te proteja? Porque los Justamente accidentes son, pueden ajá, pasar, perdón. claro, justamente es por eso que se hacen este tipo de boletines, porque a partir de que tú mitigaste los riesgos
hiciste como caso de, a ver, hice el ABC de la seguridad que marcan estos boletines, tengo una ambulancia, tengo, estoy cubierto, tú ya estás previniendo y mitigando cualquier riesgo. Ahora, si hay un accidente, pudo haber sido accidente o negligencia. O sea, negligencia es que ni siquiera tuviste los más mínimos detalles de seguridad por si algo pasaba, ¿no? En cuanto a seguridad, pues, perdón, es que estoy saliendo de una gripa. No te preocupes. Este, obvio, vamos asegurados. Justamente se hace como esta evaluación de riesgos y a partir de un momento, o sea que pues los accidentes pueden ocurrir, pero tú ya hiciste una mitigación responsable y técnica de haber cumplido con todo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo aquí puse, sabes que yo aquí sí escogí un buen lugar, ensayé, hice pruebas, modificamos tal, ¿no? Entonces sí cumplí con todos mis requisitos. Entonces, por lo tanto, yo como jefe de departamento ya cumplí con la mitigación de riesgos. Entonces, ya no es tanto estas de que sea una demanda. ¿Por qué? Porque yo estoy comprobando que trabajé la escena de manera profesional. No fue una negligencia, ¿no? Claro. Bueno, sigamos. Cuando un productor, es la número 2, requiera que un artista, intérprete o ejecutante realice una actividad relacionada con la escena de riesgo, se capacitará a una persona calificada y o experiencia en la planificación, configuración y o ejecución del tipo de escena de riesgo involucrado presente en el set. No se exigirá a ningún artista, intérprete o ejecutante sin la capacitación y o experiencia necesaria para realizar una actividad relacionada con la escena de riesgo sin la oportunidad de una consulta previa por el artista, intérprete o ejecutante con dicha persona calificada. Sí, aquí es justo que no debemos de obligar a ningún actor a hacer una escena en la cual no haya tenido ningún tipo de preparación. Y él está en todo su derecho de rechazar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvo una preparación, pues, para poder ejecutarla, ¿no? Y porque también una cosa es, yo creo, actuar, pues, de acuerdo a, no sé, a un script, y otra cosa es aventarse, ¿no? Y hacer como que te caes, ¿no? Creo que es diferente la noción de hacer cine, ¿no? En ese sentido. No sé qué tanto están preparados para hacer ese tipo de escenas de riesgo, ¿no? Sí, no, de hecho normalmente nosotros les damos como una capacitación de caídas básicas, o sea, de las Mm, más tranquilas, las más leves, justo para que no haya ningún tipo accidente. sí, ni siquiera es que haberles pedido el gran salto con tres mortales, nada de eso, ¿no? Caídas básicas, ¿no? Aunque el cine, pues así empezó, o sea, justamente nuestra profesión, pues la hizo Buster Keaton y Charlie Chaplin, todos ellos, ¿no? Desde el inicio del cine, y más con el tema de que era mudo, casi todo era acrobacia, ¿no? Era muy rara las películas al inicio del cine que no tuvieran acción. Pero ellos venían del teatro, eran, o sea, eh, venían algunos del circo, ¿no? Entonces tenían una relación muy cercana con la acrobacia. Ujú. Es otro aspecto, ¿eh? Bueno, la 4. Eh, bueno, María Jesús, que estás levantando la mano antes de continuar. A ver, no, esto que acabas de decir, que claro, vienen el cine actual y todo este cine de acción viene de una época de cine mudo que además tenía que ser muy expresivo y realmente hacían cosas muy notorias. Pero ahora se me ha ocurrido cuando estabas explicando esto que quizás la inteligencia artificial venga a sustituir al acróbata, ¿no? Al actor que se expone, a lo mejor un avatar sí que puede dejarse lamer por un coyote. ¿No? ¿Crees que esto cambiará?
Pues la verdad es que la inteligencia artificial es una manera de emplearlo ahora, porque el CGI lleva años, lleva toda la vida. El face replacement eh, se lleva ya, yo creo que desde los 90s o más, cuando cambian la cara. Pero, por ejemplo, si ven los videojuegos, esas personas que se ven que se pelean, pues realmente son personas reales. O sea, lo que hicieron es que esas personas tenían un capture motion y es con ellos con los que hicieron ese movimiento. Y después ya que hicieron el capture motion, fue que lo pusieron ya le dieron forma de animación, pero casualmente no es que lo hayan generado desde la computadora el movimiento, sino que la mayoría de los videojuegos que hay, vean, métanse a ver, por ejemplo, cómo se hizo tal videojuego, lo que van a ver es personas, o sea, reales, pero con capture motion. Y entonces ya después hacen, o sea, es al revés de que a veces como se cree. La otra que está pasando mucho, y a ver si en esta puedo responder la pregunta, es el lenguaje visual. Yo, por ejemplo, cuando veo el Hombre Araña o no sé, de estos Marvel, que dices, oye, esos movimientos que estoy viendo no son físicamente naturales, o sea, me están engañando con lo que es la gravedad, ¿no? O sea, física del movimiento, la verdad de cómo caen y se comportan los cuerpos. A veces creo que abusan en cómo se comportaría un cuerpo. Entonces yo creo que eso ya va a depender de cada director y de cada producción, hasta dónde quieran llegar con este tipo de mezclas, ¿no? Porque finalmente es un lenguaje visual. Entonces, sí ha ayudado mucho la tecnología a que nuestro trabajo cada vez sea menos riesgoso, o sea, donde dices, a ver, hagámoslo de esta manera, gracias a que ya hay tecnología que puede, borramos cables muy rápido, ¿no? O incluso el mismo actor, como dices, se le puede cambiar completamente la cara, ¿no? O sea, puede hacerlo el doble y le ponen la cara del actor y pues eso ayuda muchísimo, ¿no? A que haya como más libertad en cuanto a movimientos de cámara, que no siempre tengas que estar escondiendo la cara, ¿no? Ujú. Pues sí, yo creo que es relativo lo de que si va a reemplazar tanto nuestro trabajo, porque pues es lo mismo que pensar que va a reemplazar a los guionistas o que va a reemplazar a los actores mismos o a los directores o a los fotógrafos. Yo creo que todos estamos como en la misma línea, ¿no? De poder ser reemplazables o no, que más, yo creo que es una cuestión más de gustos. Ya, ya. Gracias. Pero sin embargo, creo que es para mejorar el factor de riesgo, ¿no? Es decir, para evitar el riesgo en ese sentido, pues utilizar la tecnología o esas mismas estrategias que pueden sustituir a la persona, ¿no? En sí. Sí, sí, o sea, definitivamente pasa y sigue pasando, o sea, pero yo insisto, no es nuevo, ¿eh? Eso ya ha ocurrido ya desde varias décadas. Yo creo que que yo me acuerde, en los 90 ya hacíamos cosas con green screen y era para ver, aquí nada más quiero la caída aquí porque es esto que estoy viendo de tu cuerpo caer aquí, lo voy a poner, pero en el edificio de allá arriba. Ah, ok, y era una manera de resolver. No es tanto Claro. ahora con la inteligencia artificial. Creo que es algo que ya había ocurrido desde antes. Ujú. Muy bien. Ok, pues pasemos al punto 5. Dice, la persona autorizada de efectos especiales con licencia que manipulará y disparará una carga explosiva a un artista, intérprete o ejecutante, se le permitirá consultar previamente con el stunt coordinador y el intérprete. Sí, aquí estamos hablando como eh, es la relación entre efectos especiales, stunts y actor. Sí, Esto es porque nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, a lo que le llamamos estopines o squibs, ¿no? Por ejemplo, estos como balazos que van en el cuerpo o
el uso de pistolas, todo eso siempre debemos de estar como en comunicación y siempre estar de acuerdo para que no quede ningún tipo de duda, ¿no? Desde no pongas el brazo aquí porque aquí te puede quemar. Tienes que disparar a ciertas distancias, ¿no? O sea, son reglas. Y Ujú. claro que siempre tenemos que ponernos de acuerdo, o sea, sí es un trabajo en conjunto. Igual, el momento en que disparan unos a otros y que salga la sangre, o digo, Ajá. Tarantino es especialista en eso, en que Sí, sí tengamos así como ese realismo para poder darle verosimilitud a la escena, ¿no? sí, de hecho esta idea de la sangre que sale es yo creo que fue como de 1956, 57 por ahí de una, eh, hijo, es que ahora no recuerdo, pero según yo fue de un director polaco. De ahí nació la idea que le dijo el director, oye, ayúdame, yo quiero ver que se vea esto. Y ya llegó, que quedó para quedarse. O sea, ya todo el mundo, yo quiero, cuando haya balazos, ahora quiero que pase eso, ¿no? Entonces, y obvio fue Pero, mejorando, ¿no? ajá, y dime, digo, perdón mi ignorancia, pero ¿qué son globitos con tinta roja o qué? Sí, pues son condones, así que tienen un pequeño explosivo y esos explosivos son los que se les llaman estopines y tienen una cantidad de un número, depende del número, es la cantidad de explosión que, que Ah, emiten. o sea, Y lo esos se pueden, exagerado. sí, se pueden detonar. Antes era con pilas, ahora se pueden detonar a control remoto. Ah, ok. Sí, No, no, bueno, nos está revelando ahora sí que el otro lado de las historias. Bueno, muy bien, sigamos. Em, Vamos en el 6. Los representantes del productor en el conjunto o la locación deben cumplir con las solicitudes y los requisitos para el equipo de seguridad que generalmente se acepta en la industria para el desempeño seguro y adecuado con escenas de riesgo. sí, se refiere a toda la, La cuestión legal, ¿no? ¿no? Y también Ok. de equipo como automóviles, ¿no? Motocicletas, todo eso. Ese es el que estamos leyendo, ¿verdad? ¿O es el El 6? 6. Sí. Ah, perdón. Sí, se refiere como a una ley pues como en todo a nivel mundial, ¿no? O sea, de los requisitos para el equipo de la seguridad que generalmente se acepta en la industria. O sea que en la misma industria hay como unas bases de qué tipo de equipo se usan, ¿no? Por ejemplo, en los Ujú. efectos especiales o en las armas o así, también son cosas que están supervisadas o que llevan un filtro, digamos, de supervisión, por decir algo. Después que es muy general este inciso. Sí, 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 sí. Bueno, el 7 es el equipo provisto por el productor, por ejemplo, automóviles, motocicletas, etcétera, deberá estar en preparación adecuada para la realización segura y adecuada de la escena y presentarse a tiempo para revisar dicho equipo antes de la ejecución de la escena de riesgo. Sí, pasa mucho que, oye, es que este coche como ya lo van a chocar, pues compra el barato, Ujú. ¿no? Y bueno, llega el barato que no sirve para nada y acaban sin hacerse la escena, pues porque no tenía ni freno, ¿no? Porque para ellos, en su lógica de ahorrar, creían que necesitaban comprar un coche muy barato, pero pues llega al grado de que no ni servía, ¿no? Y entonces acaba saliendo mucho más caro el día porque no servía lo que mandaron. Entonces, por eso dice que el productor debe de mandar siempre la parte adecuada, ¿no? Y que nosotros digamos, sabes que esto sí sirve para hacer la escena, ¿no? Pero bueno, ese es un común siempre, ¿eh? De que, mira, como ya lo vamos a tirar, a voltear, que ni sirva. Entonces, pues al contrario, más debe de servir, pues porque tienes a tanta gente alrededor con cámaras y con todo que una falla mecánica te, pues puedes ocasionar un accidente.
Y dime algo, ¿no pueden utilizar escenas de otras películas o de otras filmaciones para que esa voltereta del coche o esa moto que se aplastó o digamos, se me hace como un desperdicio de materiales para que pues se olviden? ¿Y qué tal si no salió bien la escena? ¿Qué pasa con, no sé, con el coche aplastado? Pues ya está aplastado. Hijo, perdón, disculpa, me tuve que distraer un segundito, disculpa, Silvia. No, no te preocupes, digo, a lo mejor mis preguntas no son tan profesionales ni mucho menos, pero se podría utilizar material de otras películas para poder llegar a apachurrar coches o romper motocicletas y demás. O sea, ¿te refieres a usar lo que se grabó en otra película para volverla a meter en otra? Sí. Ah, pues sí, de hecho, fíjate que con mi hermano hizo una escena en México que se llamó Matando Cabos, es una volcadura del Estadio Azteca. Esa Oh, misma escena la compraron para una producción en España que se llamó Who Kills Bambi, creo, o sí, ¿quién mató a Bambi? Y entonces usaron la misma escena, pero en otra versión. O sea, ellos hicieron como toda la única parte que usaron fue la volcadura. Y casualmente la segunda, o sea, la que hicieron en España, la mandaron a un concurso que digamos que los Óscares de los Stones se llama Taurus Stunt Award. Y no fue en Matando Cabos, sino en la versión española que nominaron a mi hermano para ese premio. Pero bueno, de que han usado escenas, pues este es un caso. No sé qué tanto se haga, la verdad, pero este fue un caso. pero sí se me hace pertinente que no se repitan las mismas escenas cuando se pueden adecuar justo al contexto de la película, ¿no? Es como una especie, en literatura se puede llamar intertextualidad, en donde significa ya de manera diferente, ¿no? Sí, creo que era la misma historia, solo que actuada con personas españolas, o sea, con gente de España. Pero era la misma historia, o sea, de eso sí se trataba de lo mismo. ¿Y ganó tu hermano o no? No, porque eso yo creo que fue 10 años después o 12 años después de la volcadura y ganó una rusa. Mm, bueno, nunca había escuchado ese concurso, que se me hace bastante pertinente, pero pues obviamente uno no está enterado, uno se va con más bien la anécdota de la película y no se entera de esas cosas. Muy bien. Bueno, pues pasemos al 8. Dice, se debe dar aviso anticipado al personal de especialistas para planear una escena de riesgo segura. Si se realizan cambios en estos planes, el productor debe proporcionar tiempo suficiente para acomodar los cambios de manera segura. Sí, es justo lo que ocurre, que muchas veces hay cambios por la misma circunstancia del set y entonces no es tanto, o sea, de que se tenga que dar ese tiempo, pues, para decir, bueno, sabes que como hubo estos cambios, dame 1 o 2 horas más para poder yo Ujú, realizarlos y no me pidas que los haga ahorita con este cambio, sino déjame evaluar otra vez, ¿no? El riesgo. ujú. O sea que hay muchos elementos inesperados que tienen que ajustarse al contexto o a la circunstancia específica, ¿no? Pues a veces el puro cambio de emplazamiento te puede cambiar todo. El puro hecho de cambiar la cámara ya te hace otro tipo de ajuste, ¿no? Claro, muy bien. La 9 dice, una reunión de seguridad en el sitio que incluya a todos los participantes y otras personas involucradas debe preceder a la realización de todas las acrobacias. Esta reunión debe incluir un recorrido con el stunt coordinador y o otras personas con efectos. Se debe aclarar la comprensión de la acción prevista, las posibles desviaciones y la autoridad para abortar.
Antes de pasar las cámaras, en caso de que sea necesario un cambio sustancial, el primer asistente de dirección volverá a llamar a todas las personas involucradas en la escena de riesgo a otra reunión para confirmar que todos entiendan y están de acuerdo con dichos cambios. Sí, esto es yo creo que la parte más importante, la de la Junta de Seguridad, porque la Junta de Seguridad es donde debe de quedar claro todo, incluso hasta legalmente es lo más importante hacer hablando de la pregunta que me hacías hace rato de legalmente cómo te proteges. Y es haciendo esta junta de seguridad, donde tú le dices, bueno, nadie puede pasar por esta parte, nadie debe de hacer esto. Va a pasar primero tal persona, después va a pasar tal actor, después vienen los caballos, después viene el coche. Entonces debe de quedar muy, muy claro todas las especificaciones para que si hay un error de alguien, entonces se identifica de quién fue el error, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos eh, identificar si alguien tuvo un error, ya sea pues error humano, por lo que sea, pero, por ejemplo, oye, pasó tal persona por ahí, oye, pero dijimos que nadie podía pasar por allá. Bueno, pues esta persona pasó por ahí porque no lo sabemos, ¿no? Pero por eso es importante aclarar, la Junta de Seguridad es algo súper básico, que pocas veces se da, ¿eh? O sea, quiero decir, tenemos una mala costumbre de que ya vámonos y no explicamos nada y ya no la echamos así como es. Ese es otro de los grandes defectos que tenemos. Sí, supongo que el stunt y el actor tienen, o la actriz, tienen que estar en una empatía muy clara para que pues sea congruente los movimientos mismos, ¿no? De la escena y que no se desfase, ¿no? De la personalidad del mismo personaje. Sí, y aquí, bueno, el caso de este punto no nada más habla de los actores, habla de todo el crew en general, las cámaras, de toda la gente que está involucrada en la escena. Y sí, claro, es muy importante que el actor sepa para que si es una coreografía o una correr o todo quede debe quedar súper claro para que incluso los mismos movimientos de cámara, los mismos la gente que va pasando, ¿no? Por poner un ejemplo de algún tipo de escena, pues sí quede súper sincronizada, ¿no? Por eso son los ensayos también. Pero las juntas de seguridad también es para que no ocurra nada extraño a lo que se dice, ¿no? Ujú. Muy bien. Vero, ¿tú qué dices? No, no se te oye. Creo que tu micrófono está apagado. No, A ver, ahora ¿me sí, oye? ahora sí. Ok, Sí. me estoy acordando que he trabajado coreografía para cine, desde luego. Híjole, en mi experiencia para cine siempre trabajamos, y para teatro, siempre trabajamos con los actores peleados. Por ejemplo, no es mi caso porque no trabajé con ellos desafortunadamente, pero Ginger Rogers y Fred Astaire, las máximas figuras de la danza norteamericana de primera parte del siglo XX, ¿no? Para la industrialización tanto del cine como de Nueva York, se llevaban fatal. Eso por la armonía que tú dices, Silvia. O sea, lo que está pasando en el rodaje, en la producción, en el montaje, no necesariamente tiene que ver con la relación humana que hay ahí. A lo mejor ahora han cambiado las cosas, pero Ginger Rogers y Fred Astaire, como eran cada uno estrella en su núcleo, eran intocables, se tenía que hacer lo que ellos decían como ellos querían. La producción trabajaba para ellos. Ese era el cine del principio del siglo XX y de estas grandes imágenes. Un caso mexicano, me tocó ir al Cervantino con
Luis de Tavira, que ahorita tiene obras de teatro todavía en escena, que traía un divorcio espantoso con Julieta Gurrola y la producción estaba absolutamente cubierta para del Cervantino hacer una gira por Latinoamérica y quizá Europa. Y no se pudo llegar a la gira porque el divorcio llegó a la producción. No se podía trabajar con ellos y se perdió toda la inversión posible. Entonces, claro, muchos de los patrocinadores dijeron, mientras no arreglen estos problemas humanos y se pueda trabajar profesionalmente con la gente, independientemente de cómo esté su relación, no hay patrocinios y se cae la producción. Se me vinieron estas ideas a la mente porque es muy difícil lograr armonía en artes escénicas para que todo funcione como debe de ser, y como debe de ser nunca es lo que es, en mi experiencia. Gracias. Oye, pues yo quiero opinar acerca de eso. A mí lo más difícil de mi trabajo es la relación laboral, sinceramente. O sea, a veces parece que hablamos lenguajes diferentes. Entonces, de pronto, cuando se llena de egos todo, es difícil trabajar así. Por eso debemos, como muchas veces, apartar pues, nuestros problemas personales, ¿no? Del trabajo y ser un poquito más congruentes solo a lo que nos atañe, ¿no? En el trabajo, pero sí, sí ha pasado que entre los mismos, no nada más entre actores, ¿no? Hablo hasta de departamentos que empiezan como a tener cierto recelo entre unos y otros, y en vez de hacer un eh, sistema de trabajo así, pues armonioso, a veces no ocurre, y esa es la verdad, digo. Sí ocurre y eso es de las cosas más tristes de este trabajo. Así es, hay anécdotas extraordinarias detrás de bambalinas que luego llegaron a producción, ¿no? Por ejemplo, el caso de Anti-Mame, producción de Angela Lansbury en teatro y en cine en los Estados Unidos, que ella estaba peleadísima con la segunda actriz, que era Beatrice Arthur. Y cuando ellas, que están montando una obra de teatro en la narrativa original, que son compañeras de teatro, porque la amiga que es actriz le da trabajo a la que se quedó en el crack de los Estados Unidos, que era una mujer rica neoyorquina y se quedó sin un quinto en el crack del 29, le da trabajo en el teatro y ella no sabe trabajar. Esa es la narrativa original. Y resulta que se pelearon horrible porque las dos eran unas divas insoportables. Y cuando salen a dar las gracias, se quedan enganchadas, o sea, salen a dar las gracias y como estaban los medios, desde luego, dan las gracias y con una de las pulseras se dan un abrazo y con las pulseras se quedan atoradas con el vestuario. Y entonces bajaba el telón y se agarraban a golpes detrás del telón. Se subía el telón y sonrisas para dar las gracias, sonrisas para dar las gracias. Mame decía, telón, telón. Bajaban el telón y otra vez, ¿cómo nos zafamos de las pulseras Tiffany se están rompiendo? Suben el telón y otra vez la sonrisa para dar las gracias. Y eso se quedó en la producción original. A mí me ha encantado en mi experiencia cuando esos accidentes, entre comillas, van a dar al original. Me encanta cuando quedan y se pueden explotar para que sea más poderosa la narrativa, ¿no? La producción. En fin, son cosas que les puedo compartir de mi experiencia personal, que la anécdota se queda en la narrativa y es extraordinario. Ay, muy bien. Jessica, Fernanda, ¿quieres comentar? Hola, sí, perdón por no poder prender la cámara. Quería preguntar, bueno, igual ya es regresarme un poquito, pero cuando estaban comentando
esta forma de hacer la coreografía entre el actor y el stunt. Me pregunté, digamos, cómo hacen para revisar en este momento, ay, perdón, cómo hacen para revisar en ese momento que sí va a haber un match, porque bueno, cuando sé que cuando están corriendo la escena nada más con los actores, pues están viéndola en un monitor, el director, etcétera, etcétera, y pues ya ven que sí quedó bien y dicen, pues ya, ¿no? Ya quedó bien. Pero ¿cómo hacen para ver si va a quedar bien el match entre el actor o la actriz y los stunts ahí mismo en la grabación? No sé si igual tienen un monitor que como que hace el match o cómo hacen para saber que sí va a quedar bien y no que en el montaje van a tener ahí que hacer un milagro para que sí haya buen raccord. No sé si me expliqué en mi pregunta. Sí, hablas de la edición, ¿no? Normalmente cuando hacemos una coreografía, los dos se las aprenden. Las cosas más agresivas, pues las hacen los Stones. Pero de todos modos, la coreografía en general ya la deben de conocer los actores. Y lo que se hace es hacerlas de las dos maneras. Primero con los actores y luego con los Stones, o al revés, con los Stones y con los actores. Pero finalmente ya tienes como el diseño hecho de la narrativa, porque la acción, pues las peleas también son narrativas, ¿no? Entonces, ya una vez que empieza la pelea y en lo que acaba, eso ya lo tienes por los dos lados. Y ya lo único que haces en edición es pues usar como los planos donde puedan caber, ¿no? Pero finalmente ya estás cubierto de las dos maneras. Entonces es muy poco probable que no vayas a poder hacer una edición, ¿no? Porque ya estás cubierto lo suficiente. Ah, ok, de acuerdo, muchas gracias. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, 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 muchas gracias. Muy bien, creo que el número 10 es muy importante y bueno, estaría excelente que nos lo ampliaras. Dice, props, prótesis, pelucas, lentes y u otros equipos relacionados que deben ser usadas por los especialistas deben presentarse con suficiente tiempo para la evaluación y para determinar si tales elementos afectarán la ejecución de la escena de riesgo o secuencia de stunts. La aprobación final de seguridad recae en el stunt coordinador y o la persona calificada. Y digo que para mí me llama mucho la atención el hecho de que pues sí hay, digamos, como estos elementos que pueden llegar a hacer daño, ¿no? Una prótesis, por ejemplo, ¿no? O cómo hacer para que no se le caiga la peluca a la mera hora, o pues no sé, tener como presentes todos estos equipos que en realidad pues sí están como parte del significado del personaje, ¿no? Y pues ahora sí hay que considerar y tenerlas en cuenta para que no sean un factor de riesgo por un lado, pero también de incoherencia dentro de la narrativa de la película, ¿no? Sí, obvio, aquí props, pues bueno, la pura palabra props, pues abarca cualquier cosa, ¿no? Ya después aquí entre prótesis, pelucas, lentes, pues se especifica un poco más, pero un prop puede ser hasta un cuchillo, puede ser cualquier cosa, ¿no? De lo que es utilería, ¿no? Es realmente Ujú. la traducción. Y sí, nosotros pues es básico saber que la utilería no te va a lastimar, o sea, que si lleva cierto vidrio, pues, oye, no puede ser de vidrio, tiene que ser de plástico o tiene que ser incluso de un efecto, de un breakaway, ¿no? O sea, oye, yo voy a caer sobre esta mesa ¿no? Pues esto no puede ser de este material, pues porque mi cuerpo tiene que caer ahí, ¿no? Entonces, por eso es que hay que hacer siempre estas necesidades, porque, por ejemplo, aquí es nada más el departamento de utilería, pero nuestro trabajo va de la mano también con vestuario, ¿no? Aquí pone pelucas, pero pelucas es un poco más del departamento de maquillaje, pero finalmente todos van de la mano, o sea,
oye, ¿sabes qué? Necesito un vestuario más grande. ¿Por qué? Porque voy a usar unas protecciones, ¿no? Unas rodilleras. Entonces ahí es cuando empiezas como a ver esta interacción de cuáles son las necesidades y también de que, pues sí, cada departamento debe ser profesional para que un prop que no es del mismo material sí se parezca al original, ¿no? Este, y no parezca ahí pues tan chespirito, diría yo, o sea, que no se sienta el truco tanto, ¿no? Mm, claro, muy bien. Bueno, ok, el número 11 dice, el stunt coordinador determinará si la seguridad requiere la exclusión del crew no esencial del área de riesgo. El control del perímetro debe establecerse y mantenerse. Se deben revisar los procedimientos de control de tráfico y se debe presentar especial atención a las secuencias de manejo donde el personal no autorizado podría ingresar al área. El stunt coordinador debe involucrarse en la colocación segura de cámaras, operadores de cámara y todo el equipo esencial. Sí, aquí no especifica mucho, pero habla pues obvio de autos, ¿no? De Mm, una especie de persecución. Sí, ahí es cuando haces y regresamos de nuevo a la evaluación de riesgos, que es ahí donde dices, oye, no es necesario que estén estas personas aquí, o sí pueden estar ahí porque no veo ningún riesgo. Y ahí es donde vas haciendo como este recorrido donde tú decides, o sea, el Stone Coordinador sí tiene como ahí una jerarquía muy importante a la hora de hacer la persecución en la toma de decisiones. Entonces, muchas veces una cámara no puede ir en tal lugar donde se le ocurrió al fotógrafo porque corre el riesgo de que un coche se descontrole y llegue ahí, ¿no? Entonces, si a veces eso pasa, pues lo que tienes que cambiar es la coreografía y decir, ¿sabes qué? Entonces tengo que hacer un cambio, ¿no? O usar otro tipo de cámaras, o hay cámaras que les dicen cam crash, ¿no? Estas cámaras, por ejemplo, las puedes poner ahí porque en caso de que alguien les pegue, no se van a dañar, ¿no? Pues son tomas de decisiones en el momento. Wow, cuántas cosas. Y bueno, la última que dice comunicaciones. El stunt coordinador coordinará con el representante de producción designado e implementarán un plan de comunicación entre los participantes. Los métodos de comunicación elegidos deben reflejar las condiciones y circunstancias en la escena. Nota, se reconoce que puede haber situaciones imprevistas o únicas que pueden requerir un juicio in situ que difiera de estas pautas. Tal juicio debe hacerse en interés de la seguridad del elenco y del crew. Nota, estas recomendaciones están basadas en protocolos internacionales. Es responsabilidad de la producción la correcta interpretación de estos boletines. Sí, que la comunicación pues es este mismo boletín. O sea, al respetar este mismo boletín, pues es para llevar como el ABC de lo que necesitamos, ¿no? En este caso, pues de este departamento. Y así como digo, por ejemplo, les mandé otro que es solo de armas, de fuego, ¿no? Y así vienen como todos los incisos de también ese tipo de cuáles son la manera correcta del manejo de armas, ¿no? Entonces, así como hay de armas, también hay de helicópteros, también hay, ¿no? Y entonces son 45 como estos. En un ratito, bueno, si puedo ahorita les mando el link, pero viene el link de lo que es Contract Service, que es la compañía en Estados Unidos, en Los Ángeles, y de ahí pueden bajarlo. De hecho, son más de 45, así, trabajo con menores de edad, o sea, hay de todo. Y ahí vienen como las reglas básicas para el tema de la seguridad. Entonces, así como relacionado un poquito más a los Stones, hay otros 45 que esos, la verdad, yo les recomiendo que lean lo más que puedan, porque así el día que se enfrenten a algún tipo de situación, ya saben el ABC de cómo pueden interactuar en ese lugar, ¿no? O con ciertos aparatos, como decía, con el helicóptero o con lanchas, incluso hay para subir equipo, ¿no? Me gustaría, no sé si estás de acuerdo, Valo, que viéramos
una de estas ligas, de estos, pues ahora sí que entradas que nos mandaste para que ya bajo este reglamento o estas sugerencias que nos planteas en, en, en este boletín, ya tengamos, digamos, esta posibilidad de aterrizarlos ya dentro de la acción misma. Entonces, creo que en estos enlaces que nos enviaste hay muchos de estos aspectos que podríamos también explicar. ¿Cómo ves? Sí, está bien. ¿Quieres que yo lo ponga o tú lo pones? No, si prefieres mejor tú para no hacerme yo bolas aquí con... Bueno, si me tienen un poquito de paciencia, porque no creas que soy muy especialista en esto, pero por acá me lo habías mandado. Ah, el video de... El video, pero no sé si es este. Sí, ¿verdad? No, no, este es de la reunión. A ver, un segundito. Bueno, ya están viendo todos mis correos, no importa, pero creo que acá. ¿Cuál te late que veamos, Valo? El primero, este o este. ¿Quieres que ponga este primero? Es que no se escucha. Es el de abajo, según yo, el que dice Este, demo de Valo. ahora. Ah, Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ujú. creo que yo lo veo, pero entrecortado, ¿eh? No sé si ustedes lo ven igual. Check it out, check it out. Bring it on, come on, check it out. My name is Flex. So I'm running out flex like I'm on a flag. All the way to some other kid now. I'm in that. Wherever you stand. I'm in there looking at the ten to remember. Every team named Sargy. That in my 616. I lost the heartbeat. Hey, treating place in the fucking game. I mean, the scars in your brain remain. So you look for a thing. Essentially, stick what's going. And now I'm on. If I'm a nickel to the nickel to the bum, then you're never satisfied. I just want to must be trying to count hard. Because I'm reality. Your love watches a word of insanity. Disconnect to legacy. And you will never see an extra
global savagery. It's in which of the sharp performance. You know what you mean, the fight, what you mean, what's born. And you can't participate. The name is sexism under attack, so you want to. My name is Clarence. I'm running out flex. I'm the bond and flag. I'm the way to the okay, next. Or if you stand, I'm another bit of the ten remember. Chief Big Sergeant, that must set you sector of the heartbeat. Hey, pretty plain and back again. On the scars in your brain remain. So you look for a big percentage of escape what's gone. And now I'm on. From the nicotine to the legal to the wrong, like you're never satisfied. I just want to give us the try to come hard. Divine reality. Your blood watches a word of insanity. Disconnected legacy. If you will never say an inch of the global savagery. It's in which of the sharp performance. Bueno, a mí me pareció impresionante y claro que pueden surgir muchas dudas al respecto. Ay. Pero ya no sé, a ver, déjenme. Sí, yo lo vi como entrecortado, no sé si los demás lo vieron igual, pero No sé. No sé ni cómo Sí, quitarlo. se vio entrecortado también, ¿eh? Ajá. Bueno, voy a dejar de compartir para ya vernos. Y bueno, espero que lo hayan visto también en su casa, porque sí se los había yo enviado, pero nos puede motivar. Digo, qué pena que no funcionó muy bien, pero a mí me llama la atención. Sí se destruye el coche, sí se da de volteretas en las sillas del estadio, sí llega, hay una persona dentro que está sufriendo pues ese accidente provocado. sí, esa escena, la del Estadio Azteca, es la que te digo Ah, que mi hermano fue nominado por esa escena en el Taurus Stunt Award y que fue la que hicieron en una versión española que se llamó ¿Quién mató a Bambi? ajá, ajá. Sí, sí, esa escena, bueno, es muy curiosa varias cosas que pasaron por ahí, porque lo que, cuando se empezó a hacer esa escena habían venido personas que habían trabajado en Matrix. No eran precisamente los jefes del departamento de Matrix, pero habían participado. Entonces, pues hicieron como varias escenas, pero entre esas mi hermano estaba coordinando pues muchas cosas también de la película. Se llamaba Matando Cabos. Ujú. Cuando el director dijo, oye, yo quiero que de aquí salga un coche volando y todo esto, ellos, las personas de Estados Unidos, dijeron, pues que lo iban a aventar el coche, ¿no? Y mi hermano dijo, no, yo lo hago adentro, o sea, yo puedo hacer esa escena, pero yo adentro. Y con una rampa y todo esto. Entonces, pues para ellos como que les sorprendió un poco, ya que vieron como toda la preparación, cómo se preparó el coche, todo lo que se hizo para hacer exactamente, ya después ellos querían hacer la escena. Ujú. Y pues obvio dijo, no, espérate, pues ya el trabajo difícil casi que ya se hizo, ¿no? Entonces fue muy chistoso, pero bueno, esa escena sí es real y sí va un stunt ahí. Al final, pues justamente saca la mano, ¿no? De que todo, Sí, indicando que todo está bien. híjole. Y luego tienen que reponer, por supuesto, todas las sillas del estadio que se echaron a perder y se rompieron ahí. Y el coche, digo, ya queda inútil, supongo, ¿no? Sí, sí, no, ese coche ya no, seguro ya no sirvió, pero bueno, es parte del presupuesto que tienen las Sí, películas, ¿no? Para. claro, claro. Y de los mismos personajes que de pronto salen incendiados o que pues
se caen de precipicios y caen al agua y bueno, todas estas estrategias en donde están amarrados de un cordón y que, bueno, ellos tienen la posibilidad de darse marometas para caer sobre un coche a lo mejor, o sea, están muy impresionantes, déjame decirte. Está muy intenso el video que nos enviaste. Digo, espero que lo hayan visto, no sé qué salió. Luego el internet no está tan bueno, pero, pero sí, me encantan las estrategias y todas las herramientas que se utilizan para poder hacer estos dobles, ¿no? Y estas escenas tan peligrosas o que vemos peligrosas, ¿no? Sí, mucho son sistemas de rigging que le llamamos. Entre lo que en ese video en muchas usamos pistones neumáticos o polipastos que son para reducir velocidades o para alargar, para amortiguar, ¿no? Por ejemplo, hay escenas donde puede ser que es, no sé, 40 metros o 30 metros de caída, pero resulta que cuando cae el agua solo teníamos de profundidad 5 o 4. Entonces es una profundidad que no puede ser naturalmente aceptable, pues porque ahí azotarías con el fondo, ¿no? Entonces esos sistemas sirven justamente como de sensores, les llamamos, descenders. Entonces vienen como para amortiguar justo la caída y nunca llegar hasta abajo. Entonces, pues sí, ahí es donde todos estos sistemas pues hacen que sea un trabajo muchísimo más seguro, no nada más alguien ahí aviéntate y a ver qué pasa, ¿no? Sí viene Ujú. como toda la logística de saber qué es lo que necesitamos. Mira, de cualquier manera, yo pienso en los stunts y son muy valientes. O sea, realmente yo creo que sí llegan a golpearse en el cuerpo y digo, no estoy segura, obviamente seguro tienen protección y demás, pero sí son caídas que dices, por más de que estén protegidos, pues es un golpe. Sí, pero es como, o sea, son golpes, pero depende a veces desde dónde lo estás viendo, porque normalmente usamos incluso para los mismos caballos protecciones. ¿No crees que el caballo se cae con todo el caballo, pero el caballo no es que lo tires en un lugar duro, porque el mismo caballo jamás lo haría, ¿no? Entonces, eso es una cama de arena, por ejemplo, donde ni tú ni el caballo está en riesgo, o sea, los dos, y entonces el caballo ya sabe que cuando él caiga, ahí no va a sentir dolor, ¿no? Porque si no, no lo haría. Eso es parte de Ujú. un entrenamiento que llevamos. Entonces, el mismo caballo, lo primero que le enseñas es a ganarse la confianza y decir, oye, no te va a doler a ti, tampoco a mí, y entonces llegamos como a un acuerdo. Eso es por ponerte un ejemplo, es el caballo, es porque él es un reflejo mucho más animal, ¿no? No es tan consciente. Entonces, cuando ya llevamos como ese entrenamiento, por ejemplo, y el caballo te da la confianza de caer donde tú le digas, es porque él ya confía en ti. Si el caballo se alcanzara a pegar y realmente sintiera un dolor, créeme, a la próxima te voy a decir, estás loco, yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, adiós. Entonces es un poco esa confianza de ganártelos a ellos también, pero esa es una manera de decirte que la mayoría de las cosas que ves tienen que estar como truqueadas lo más que podamos. O sea, que nosotros llevamos rodilleras o coderas o algún tipo de protección. O a veces el piso que ves no es un piso tan duro, es un piso como de goma, pero Ujú. visualmente parece ese piso. Entonces, pues a veces podemos caer con toda la agresión. Eso es por un lado. Hay escenas donde sí, por ejemplo, las atropelladas y eso, pues sí ves cómo entras al coche y sales y tienes que caer de cierta manera para no lastimarte. Y ahí sí no hay truco de piso suave, o sea, en la mayoría, ¿no? Al menos en este video. Ujú. Entonces también ahí sí requieres una técnica, pues, de que no debes de caer de cabeza, ¿no? O sea, sí debes de saber cómo entrar obvio con las protecciones, pero pues para no lastimarte, ¿no? Sí hay escenas más fuertes que otras y hay unas más sencillas.
pero sí entiendo a lo que dices. Finalmente es un movimiento violento y puede haber un impacto, sí. Y la idea es que no, es reducir y mitigar ese riesgo, ¿no? Y dime una cosa, ya como experiencia personal, eh, en donde pues tú eras justamente uno de estos stunts y que, bueno, viviste toda la experiencia justo de manera personal. Me llama la atención cómo te decidiste ya pues cambiar a ser pues una especie de director de toda esta área, ¿no? Sí, es como lo natural. Primero dominar tu oficio, ¿no? Como stunt para poder después ya volverte stunt coordinador, que le llamamos, ¿no? Después son como los escalafones stunt coordinador y luego ya te haces director de acción. Ya Mm, cuando la dirección de acción es cuando ya dominas mucho más todo el lenguaje y técnica cinematográfica, ¿no? Ya cuando hablas de emplazamientos y de todo pues ya una narrativa en general, ya no nada más la del stunt en sí, sino desde dónde lo vamos a ver y todo esto. Entonces son como esas tres facetas, la del ujú. stunt coordinador y director de segunda unidad. Y, No, yo creo que la decisión de cambiar no es tanto que te la da el tiempo, cuando tú ya te das cuenta de que ya dominas esa parte y ya puedes llegar a ser como jefe de departamento. ujú. Y todavía puedes participar como stunt si tú quieres. Pues yo creo que eso depende de la condición de cada quien, porque yo he estado con Stones, así justamente Monty Cox, que era doble de Michael Douglas, no, del papá, de Kirk Douglas. Un día estaba yo en un set y él yo creo que debería haber tenido unos 65 y llegó a hacer una escena donde el joven le dijo, a ver, te voy a decir cómo se hace, ¿no? Y hace un salto así, pega contra un sol azteca de Unicel cae. Así que, pero era una persona que se paraba haciendo abdominales todo el tiempo estaba así. Entonces yo creo que eso lo determina un poco las ganas de que tú quieras hacerlo y obviamente sí hay que aceptar la edad, ¿eh? Porque también no es lo mismo ya tantos años después. Yo sí he dejado de hacer cosas, eso seguro. Todavía hago choques, o sea, todavía hace un mes hice un choque fuerte ahí, y volcaduras, y hago todavía algunas cosas, pero ya no tanto como las hacía hace 20 años, ¿no? Ujú. Y tuviste alguna mala experiencia? Sí, pero yo creo que hace como 30 años o más, de romperme un tobillo, es lo más que me pasó. No estaban los protocolos que tú propones tampoco. Pues no, o sea, la verdad es que ese fue un error humano, ¿eh? O sea, error mío. O sea, me impulsé de más en una caída, pequeña caída de altura. Ujú. Ok, ok. Bueno, pues muy, muy interesante, ¿eh? Quiero pensar que también ustedes tienen algunas preguntas que formularle, aprovechar a Valo, que pues está inmerso en este mundo, digamos que tan presente y sin embargo tan invisible, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere preguntar algo? A ver, Alejandro. Sí, gracias, gracias. Muy interesante, muy padre, muy enriquecedora toda la ponencia, Valo. Mi pregunta va en función de ¿qué tanto abarca la supervisión de seguridad? La pregunta específica es si solamente se encarga de los riesgos relacionados con la filmación o también abarca todos aquellos aspectos que pudieran estar relacionados con otros tipos de riesgos, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo.
hacen el scouting y ven que el terreno es inapropiado para estacionar autos que utiliza el crew. Eso también lo hace la supervisión de seguridad, decirles, aquí no pueden estacionar porque los autos corren este riesgo, aunque esos autos no tengan que ver con la filmación. Es decir, solo con las escenas de riesgo relacionadas con la filmación o también ven otros aspectos con el crew. Si un sonidista, por ejemplo, se quiere parar en el borde de unas cajas y es peligroso, ¿también lo advierte la supervisión de seguridad o solamente la filmación? Gracias. Sí, ellos se encargan en general y tal cual como diste los ejemplos, esos son muy correctos. El problema de la supervisión de seguridad en México es que todavía estamos empezando, todavía hay muy pocos equipos que se dedican a eso. Entonces todavía se encargan digamos que el gerente de unidad en saber que si el lugar donde van a estar su base camp es seguro, ¿no? Pero la pregunta es correcta. El supervisor de seguridad se debe encargar hasta de qué carreteras estás usando, por dónde va a llevar el equipo, si los camiones pasan por ahí o no pasan. O sea, ellos deben de estar ya como de la mano desde el inicio para entender que es todo en general. Lo que dices también, oye, el sonidista está parado ahí, pues obvio el supervisor de seguridad es el que dice, oye, no puedes estar ahí o solamente con un arnés o con las cosas que se necesitan estar. Pero sí, es justamente en general se debe de encargar el supervisor de seguridad, no solo de las escenas de acción, sino hasta de logísticas que parecen muy sencillas, también de esas. Bien, solo quisiera agregar algo. Lo que voy a decir es algo muy feo, pero que corresponde con una realidad que vivimos en México. Quizá la supervisión de seguridad tenga que llegar un momento en que diga, no podemos ir a tal ocasión porque hay una célula delictiva que tiene bloqueada la carretera y no es seguro. Sí, sí es correcto, ha pasado. De hecho, las comisiones de filmaciones son las que dan esas recomendaciones. Donde ven focos rojos, dicen, oye, ahí pues no, ni se metan, y ahí donde dan como estas recomendaciones de qué lugares sí pueden ir y qué lugares no, ¿no? De hecho, tengo un programa por ahí un programa por ahí de televisión que hago unas entrevistas y hablamos de eso justamente. A ver si les pongo un link. Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades por tu trabajo. Es excelente. Gracias. Muy bien. Y por último, porque ya se nos viene el tiempo encima, me gustaría saber qué tanto interviene el director en, en esta elección de escenas que tanto trabajo cuestan y que de repente pueden decir, no, no es lo que, no es lo que quería, ¿no? O sea, que a lo mejor se tiene que volver a hacer la escena y cómo volver a echar un coche, por ejemplo, de un estadio y dar vuelta. ¿Qué pasa cuando no funciona o no está del todo a gusto este director? Sí, pues la verdad, muchas veces cuando hay ese presupuesto, pues la vuelven a repetir. O sea, cuando no, pues muchas veces ya con lo que quedaron, pero sí, sí, seguramente ha pasado, ¿no? A mí afortunadamente no me ha ocurrido, pero sí, cuando a veces vemos estos detrás de cámaras, de que vuelven a hacer toda una secuencia que se tardaron una semana por nada más porque cambiaron de decisión, ¿no? A la hora de presentar el proyecto. Yo creo que a veces no es ni del director, a veces también puede ser parte del mismo productor o del showrunner o de ya los ejecutivos que le exigen al mismo director, oye, vuélvela a hacer porque no nos gustó. Entonces, pueden ser como muchos factores que, que, que ocurren, ¿no? Pero sí, pues es cuando hay buenos presupuestos, seguramente. Y o no pueden usar el mismo coche, por ejemplo, para lanzarlo a que se destruya, porque finalmente pues ya se vuelve inútil, ¿no?
Sí, es correcto. Es muy difícil que un coche vuelva a servir después de alguna escena así tan fuerte. Bueno, con razón las películas son tan caras. Ahora sí tenemos como todo el panorama de que son, pues ahora sí, objetos muy caros que, que bueno, pues, se vuelven ya como inútiles y que finalmente se desperdicia mucho material, ¿no? Y sin embargo, es tan barato ir al cine. Exactamente, uno de veras, y uno además consume la película pues lo que dura, que sería máximo 2 horas, 2 horas y pico, y todo lo que cuesta hacerla y todo dejan ustedes en cuestión monetario, más bien, como bien hemos visto toda esta sesión, desde toda esta aportación humana y toda esta inclusión de inconvenientes que hay que resolver y bueno, está muy impresionante, la verdad. Entonces uno, digo, a las 2 horas que acaba el cine, uno dice, bueno, está buena. O sea, qué poco aterrizado está o valorado en cierto modo está todas estas posibilidades y recursos que se utilizan atrás de la pantalla, ¿no? Es como todo trabajo, querida Silvia, querido Valo, sumamente ingrato, muy ingrato. Pero bueno, Pero qué bueno que también. queda registro, ¿no? Queda registro. Alejandro, no se te escucha. No, solo decía que estoy de acuerdo con eso. Sí, pues muy bien. Pues muchísimas felicidades, Valo. Creo que tu trabajo es excepcional, que tiene una calidad y una eh, conciencia humanista muy interesante, porque finalmente, bueno, pues ahora sí que tu papel es de protección, de cuidar justo al personaje y al doble, digamos, al stunt, y creo que es invaluable tanto para las personas a quien proteges como para crear justo estas nociones que se nos escapan de las manos, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pues muchas, sí, no, iba a decir que nos abriste los ojos para poder concebir esas otras partes que tienen que ver con la filmación, ¿no? sí, pues muchas gracias. Digo, era la idea, tratar de inundar un poquito más cuál es el trabajo de pues nuestra profesión, porque a veces se ignora como hasta dónde, en qué, pues en dónde anda, pues, flotando, ¿no? Ujú. Y a veces se tiene como una idea muy cerrada, ¿no? De lo que viene siendo nuestro trabajo y pues mientras más podamos nosotros comunicar, pues creo que hacemos mucho más cultura, ¿no? Del cine. Claro, y abres posibilidades también, que eso es algo muy interesante, ¿no? El hecho de no verlo desde una sola perspectiva, sino plantear estas otras alternativas. Pues muy bien. Bueno, pues si les parece bien, pues podemos dar por terminada esta sesión. Agradezco mucho su asistencia. Agradezco también esta excepcional presentación de Valo Bucio, que bueno, te mando tu constancia en el transcurso de la semana y por supuesto a los demás les mando la grabación de esta sesión, que creo que sí es pertinente volver a escucharla. Y bueno, pues seguimos. Los invito a la próxima conferencia que vamos a tener. Vamos a tener el gusto de tener acá con nosotros a Eden Bastista Kulik con esta presentación titulada Cine Piquetero, la mugre y la esencia antiliberal
Eso va a ser el 23 de febrero. Entonces, pues acá nos vemos y bueno, por supuesto yo les mando tanto la convocatoria como el enlace. Y bueno, pues ahora sí que nada más agradecerles, que tengan todos muy buen fin de semana y pues seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias tanto a Diego como a Valo. Y bueno, pues seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias, Valo, Bucio. Y Hasta bueno, pues fue luego. un placer. Vale, muchas La verdad, gracias. gracias Adiós. a todos. Adiós. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego. Muy bien.